Hoy a la mañana arrancamos con una temática que nos parece interesante, puesto que se acerca una fecha con un festejo que no nos dice la Biblia que tenemos que hacer. No podemos considerarlo que sea determinadamente malo, pero se acerca la Navidad. Es un 25 de diciembre, es una fecha que no sabemos si nació Jesús ahí. Por algunos cálculos, algunos consideran que pudo haber sido el tiempo de la concepción. Bueno, no importa. La cuestión es que en estos días se va a hablar mucho de la Navidad y se va a hablar poco de Jesús. Y nosotros como la Iglesia del Señor queremos que se hable de Jesús estos días. Amén. Vamos a aprovechar esto para hablar de Jesús. Se va a hablar bastante de Papá Noel más que de Jesús. Pero la Iglesia va a resplandecer mostrando a Jesús. Amén. Y hoy a la mañana arrancábamos con algo que es de suprema importancia. Una pregunta que el Señor hacía a sus discípulos. En un momento le dice el Señor a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a contestar. Le dijeron, unos dicen que sos Juan el Bautista, otros dicen que sos Elías, otros dicen que sos uno de los profetas. Y el Señor después apunta más profundamente y le dice, listo, eso dice la gente. Ahora díganme ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y de la mañana tratábamos de responder esta pregunta. En primera medida queríamos responder defendiendo la divinidad de Jesús. Hoy a la mañana decíamos que Jesús es Dios. Esto es algo que la Iglesia lo tiene que tener claro, y hay un concepto que quiero que te quede grabado. Lo repetí 10.000 veces hoy y te lo voy a repetir una vez más. Jesús tenía dos naturalezas bien definidas, no mezcladas. Acordate siempre de esto. Era todo Dios y todo hombre, porque así era necesario que fuera para que la obra de redención sea eficaz. No podía ser de otra manera. Dos naturalezas, todo Dios y todo hombre. Y hoy en la mañana hicimos un recorrido para mostrar la humanidad de Jesús, que era un ser humano perfecto, por eso era semejante a los hombres, ¿sí? En toda su constitución física era un ser humano, en sus sentimientos era un ser humano, en su voluntad era un ser humano, pero también era todo Dios. Y también pudimos mostrar que desde antes de la encarnación era Dios, como lo define la Escritura. En la encarnación vemos cómo es de una forma milagrosa en la concepción, y también pudimos ver a lo largo de su vida, y también como como los apóstoles también siguen defendiendo la divinidad del Señor. Se han levantado muchos en contra del Señor diciendo que Él no es Dios. Hay un momento que Arrio, un hombre, hay una corriente que es el arrianismo, se levanta diciendo que es un ser superior a los seres humanos pero inferior a Dios. Entonces se levanta un hombre para defender esto. Esto termina siendo un concilio que se llama el Concilio de Nicea, donde se establecen los conceptos principales, donde la Iglesia defiende la divinidad de Cristo, haciendo una sistematización de las Escrituras que dan cuenta de su divinidad. Y la Iglesia Cristiana Evangélica tiene que defender esto. Tenemos que saber explicar por qué Jesús es Dios. Y lo hacemos con las Escrituras. ¿Amén? Nos valemos de esto. Porque podemos tener experiencias nosotros y comprobar en nuestro interior que Jesucristo es Dios. Pero no se trata de nuestra experiencia, sino de lo que las Escrituras dicen. La experiencia es un testimonio personal. Pero estamos llamados como iglesia a usar bien la palabra de verdad para poder dar razón de la esperanza que tenemos. Amén. Así que hemos comenzado este domingo, seguirá el próximo a la mañana y también el domingo 18, que estaremos culminando con esta serie de predicaciones acerca de Jesús. Quiero decirte que esto es una materia en teología que se llama Cristología. De esto vamos a hablar todos estos días. A mí me tocó la parte más fácil. Conste que yo le avisé a los otros que van a hablar que tenían que hablar y no pidieron fechas, así que yo agarré la primera fecha, me quedó la parte más cómoda, así que bueno, que se la aguanten los que siguen. Pero yo te recomiendo el domingo a la mañana que vengas, el próximo domingo a la mañana, vamos a hablar, va a estar una profe de esto que sabe mucho, va a estar hablando acerca de los estados del Señor. Y traete el mate, vení relajado porque va a haber muchos textos bíblicos como hoy a la mañana. Hoy arrancamos por la predicación, tipo clase, y la iglesia se tiene que permitir estas cosas. Amén. Nos gusta alabar al Señor, nos gusta palabras que nos impulsan, palabras que nos corrijan, palabras, pero también está bueno cuando toca el timbre, ¿vieron? De recreo que se terminó, y hay que entrar y hay clase. ¿Sí? Y esto es precioso. Esto es hermoso, que nos demos estos tiempos para afianzar la doctrina, la sana doctrina. Habiendo dicho que Jesús es Dios, lo segundo que hoy voy a decir en breve tiempo, si Dios me lo permite, es
también que Jesús es el Señor. Amén. La iglesia tiene que decir que Jesús es el Señor. Jesús es Dios y Jesús es el Señor. Parece una obviedad todo lo que estoy diciendo. Y gracias a Dios que nos resulta obvio. Pero esto que es tan obvio es porque el Padre que está en los cielos lo ha revelado. Te puedo asegurar que si el Padre, por su Espíritu Santo, que es el que nos comunica las cosas del Padre y del Hijo, no lo revelara, no podríamos decirlo. Porque nadie llama a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu de Dios. Esto dice las Escrituras. Nadie. Tengo una experiencia muy tremenda. Estaba haciendo la casa bíblica, a mí me tocó hacerla en España por aquel entonces. En España viven muchos marroquíes. Marruecos, la religión oficial es la religión musulmana. Y había un hombre ahí jugando al fútbol con nosotros. Nos pusimos a hablar con él. Y yo creo que por una cuestión de temor, seguramente sus papeles no estaban muy legalizados en España todavía y quería caer bien. Y le preguntamos, ¿cómo te llamas? Ismael, nos dijo. Ahí entendimos todo, ¿vieron? Para los que saben un poco de historia bíblica, Ismael es el padre de las naciones que tienen hoy justamente esta religión oficial. Y le hablamos de Jesús, claro, dentro del mundo maometano, por ejemplo, Jesús aparece como un relato también dentro de estas escrituras. Entonces nos dijo que él también creía en Jesús. Y alguien le dijo, ¿y vos podés decir que Jesús es el Señor? ¿Cómo? Decía, hasta ese momento estaba hablando perfecto el castellano. A partir de ahí se volvió un árabe tremendo. No pudo decir que Jesucristo era el Señor. O no lo quiso decir. Porque nadie llama a Jesús Señor si no fuese por el Espíritu Santo. Nadie. Si nosotros hoy decimos esta obviedad es porque se nos ha sido revelado. Amén. Esto es algo tremendo. Yo lo pude experimentar y ese día me llamó mucho la atención. Dije, al final la Biblia dice la verdad. Fue una experiencia vívida que tuve y me pareció tremendo, me marcó ese día. Pero hoy vamos a focalizarnos en un texto bíblico. Lo que yo hablo de un apunte. Está extraído casi íntegramente de esto. No del apunte de Cristología en este caso. Pero vamos a usar la carta de los Romanos. Con respecto al señorío de Cristo, te voy a recomendar un escrito, muchos lo han leído acá, de Jorge Mitián, que se llama Jesucristo es el Señor. Si algún día lo podés conseguir o lo buscás por internet, es un libro, está buenísimo, que habla mucho, yo voy a hablar muy limitadamente, pero habla mucho acerca del señorío de Cristo. Y está bueno que te quieras meter en estos asuntos. Por ahí quizás lees y no entendés ni papa. ¿Viste? Así que vos agarrás y te venís y nos preguntás a nosotros, a los que por ahí tenemos un poquito de camino recorrido, quizás te podemos responder algo. La tenés a la profe Alejandra Colman, que ella da cristología y ella le va a enseñar de una forma espectacular. Pobre Ale. Me río porque de los temas que elegimos le tocó el más difícil de volverlo predicación. Pero bueno. Después viene el pastor Fer que nos va a hablar de los oficios del Señor. No sé si de todos, hasta donde llegue. Y bueno, si queda uno colgado, seguimos en enero. Porque no nos determina el tiempo de la Navidad cuándo hablar de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en Romanos 14, si querés buscar, y el verso 7, vamos a estar leyendo hasta el 12. Dice la Escritura, el apóstol Pablo escribiendo acá a los romanos. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Verso 9. Va a ser el versículo central. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Sigue el 10 y dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Para explicarte solamente el contexto, que no me importa en este día, pero el contexto es que los romanos en este momento habían entrado en una cuestión difícil de opiniones acerca de algunos días, algunas comidas. Entonces empezaron a bajar la mirada de Cristo, empezaban a mirar lo que hacía el hermano y en vez de mirar al Señor, empezaron a juzgar lo que cada uno hacía con la comida, con el día y fechas y cosas así. Y el Señor le tiene que decir, ¿qué juzgan? Si alguno come algo, hace esto, hace lo otro, para el Señor lo hace. Lo importante acá es que el Señor murió, que resucitó, que ahora vive y que es el Señor. Esto es lo importante. No miren a los otros y lo que hacen. Cada uno dará cuenta de sí. Lo importante es el Señor. ¿Sí? Básicamente para poner en contexto. Y acá es contundente la Escritura diciendo que para esto murió, para esto resucitó y ahora vive. Para ser el Señor. ¿Por qué es el Señor? Porque murió y porque resucitó. Para esto, para ser Señor. Está bien decir que Él es el Señor antes de todo esto. Pero confirmó su señorío por medio de esta obra. Y lo vamos a ver más adelante porque lo dice el apóstol Pedro en su primer discurso, que por medio de esto afirma su señorío. Que Dios le hace Señor y Cristo. ¿Qué es el Señor? Hoy decimos la palabra Señor muy simplemente. Cualquiera es un Señor, diría el cambalache, ¿no? Y decimos Señor por respeto a alguien, ¿no? Pero la palabra Señor en su etimología o en su fuente, lo que quiere decir es que es alguien que es el dueño, que tiene la máxima autoridad. A esto refiere Señor. Cuando alguien es Señor, a quien yo llamo Señor, ese tiene autoridad sobre mí. Eso es lo que estoy diciendo. A ese estoy reconociendo como el que está sobre mí. A ese estoy reconociendo como el que es digno del que yo tengo que servir. A ese le estoy diciendo, vos sos mi dueño. Por eso dice la Escritura que no se pueden tener dos señores. O se servirá uno o se servirá otro. Siempre hay un Señor, evidentemente, en nuestra vida, a quien servimos. Pero el Señor es uno. ¿Está bien? Podemos tener un Señor a quien nosotros llamemos Señor, pero igual el Señor sigue siendo uno. Primeramente, entonces, la pregunta es, ¿Jesús es tu Señor? Jesús es mi Señor. Jesús llega a ser el dueño de nuestra vida. Jesús es a quien sirvo. La palabra Señor en el Nuevo Testamento aparece 749 veces. Y te quiero decir algo, si apareciera una vez, está bien igual. Porque a mí me molesta un poco esta cuestión de números, porque parece que le da más entidad a algo. Ojo con eso. Si lo diría una sola vez, también es la palabra de Dios. Y la Biblia dice una sola vez que Él es el Señor, es el Señor. Pero aparece contundentemente en todo el Nuevo Testamento el señorío de Jesús. Jesús es el Señor a pesar de que los hombres rechacen su señorío. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, como recién dije, capítulo 2, verso 2. Vamos a arrancar de ahí, podríamos arrancar un poco más adelante. Pero vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 2. Bueno, yo voy a arrancar de acá. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como... Perdón, yo lo tengo mal a esto, no puede ser. Tiene que ser más adelante. Déjame que lo busco acá. Hechos 2. Téngame un poco de paciencia porque puse mal. Vamos del 22. 22 y vamos a leer de ahí en adelante. No, vamos del 29. Perdón, Miki. Dice el 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, haciendo énfasis en un salmo.
alumnos de Casa Bíblica, ¿se acuerdan que decimos que cuando morimos vamos al Hades? El alma de Cristo no quedó en el Hades. Él es la primicia de los que ya no duermen. Ha resucitado, amén. Él no fue retenido por el Hades. 32. A este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y agrega, una forma rara de predicar el Evangelio tenía Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No depende de nosotros que Él sea Señor, sino que Dios ha declarado que Jesús es Señor y Cristo. Cristo es Mesías, la traducción. Del Mesías del hebreo, la traducción es el Cristo, el Salvador. Entonces es declarado por Dios. Acá ya podríamos cerrar las Escrituras y listo, y no decir más nada. ¿Está bien? Con respecto a que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque lo dijo Dios, ya está. Ya debería ser motivo de alabanza para la iglesia y manifestar abiertamente que Jesucristo es Dios. Pero hay algunas consecuencias que suceden por el hecho de reconocer que Jesucristo es el Señor. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si Jesús es el Señor, si nos rendiremos a sus pies como nuestro Señor. Yo te pregunto, ¿será Jesús el Señor de toda mi vida, de toda tu vida y de todo lo que tengo? Te lo aclaro un poco más. ¿Jesús es el Señor de tu boca? Si Jesús es el Señor, hay una forma de hablar. Él es el Señor de mis labios, de mis expresiones. ¿Es el Señor de mis labios y de mis expresiones? ¿Se manifiesta que Jesús es el Señor? ¿Es el Señor de mi tiempo? Si no tengo tiempo para Él, entonces otro Señor tiene el tiempo. ¿Hay un tiempo para este Señor? Va a ser raro lo que te voy a preguntar ahora. ¿Es el Señor del culto? ¿Es el Señor del culto? La iglesia cuando alaba y canta, ¿alaba a Jesús como su Señor? ¿Es el Señor de mi familia? ¿O mi familia se enseñorea de mí? ¿Es el Señor de mis posesiones? ¿O yo trabajé demasiado y esto es mío y de nadie más? ¿Es el Señor de mis posesiones, de todo lo que tengo? Cuando es el Señor de todo. Y si no es el Señor de todo, no es el Señor. Así funciona. Jesús, para la iglesia, es el Señor de todas las cosas. 3 puntos. El primero, que Él sea el Señor incluye o encuentra una demanda para la redención. Él es el Señor y en la redención nos compró. Dice el verso 9 del capítulo 14 de Romanos que leímos. Dice que murió, vivió, o sea, resucitó por eso, para ser Señor. Entonces, para ser Señor primero murió. ¿Qué significa esto? Que hizo el acto de redención. Entonces hay una demanda en la redención. Él compró. Redención significa volver a comprar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Compró lo que le pertenecía. El hombre por la desobediencia dejó a Dios. Y Jesucristo
Dios vino en carne, en la persona del Hijo, y murió en la cruz. Este fue el acto de redención. Él compró. Y porque compró, es dueño. Porque compró, es el Señor. Porque compró, es de Él. Y esto incluye una demanda. Ninguno puede decir ahora que puede desobedecer. ¿Por qué? Porque es el Señor. No hay un derecho que nos diga nuestra voluntad, si Él es el Señor de todo y me compró, pero yo de todas formas puedo desobedecer o quiero desobedecer. No hay derecho para esto. ¿Por qué? Porque es de Él. No hay un derecho que nos garantice. No hay una ley que nos permita. Porque Él es el dueño. De Él somos. Y Él puede hacer lo que quiere. No hay un punto jurídico que te permita delante del Señor decir, bueno, pero me reservo esta parte. No, somos de Él. Porque lo compró. Es la demanda de la redención. Puesto que compré, sos mío. Puesto que compré, hay que obedecer. Hay que servir. Hay que vivir para Él. No hay otra forma. Nadie puede decirse cristiano si no acepta que Jesús ha comprado con su sangre y tiene todo el derecho como Señor sobre mi vida. Nadie puede decir que es cristiano de esta manera. Romanos 10, 9 y 10. Es un texto muy conocido. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es muy normal en estos tiempos donde justamente quitar la divinidad del Hijo ha encontrado el ardid del humanismo dentro de la iglesia. Entonces presentamos a Jesús de una forma, o la iglesia ha encontrado una forma de quizás llenar sus templos, presentando a Jesús como el Salvador. Acepta a Jesús como tu Salvador. Y uno dice, gracias al Señor, qué bueno, está bien. Pero el mensaje del Evangelio es este, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. No funciona distinto. No es que tomo de Jesús la salvación, pero dejo el señorío. Quien acepta a Jesús, acepta el Señor y el Salvador. Él es Señor, Él es Salvador, y no podemos aceptar una de esas partes. Quien acepta a Jesús, acepta que es el Señor, y entonces encuentra salvación. Jesús es el Señor, y es esta la predicación del Evangelio. Nosotros decimos siempre que el Señor vendrá cuando el Evangelio del Reino sea predicado hasta lo último de la tierra. Entonces vendrá el Señor. Cuando se predica hasta lo último de la tierra que hay un Rey, que hay un Señor que está por sobre todas las cosas. Cuando este Evangelio llegue, entonces el Señor vendrá. Si solamente nos quedamos con la salvación y los beneficios de Jesús y omitimos el señorío de Dios, no estaremos predicando el Evangelio del Reino. Y es menester, es necesario que la iglesia predique el Evangelio del Reino. Que Jesús es el Señor. Si amamos la venida del Señor, no es muy seductor, yo sé. Decir que alguien va a ser nuestro dueño, que alguien vamos a servir, que le pertenecemos, que tiene todo el derecho sobre nosotros, no es muy seductor. Pero es el mensaje de la iglesia. Y es lo que la iglesia se levanta para defender en estos tiempos. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Por la obra de la cruz, Jesús es el Salvador. Y tenemos que confesar, justamente, tenemos que dar a conocer que Jesús es el Señor. Dice que si confesamos con nuestra boca, estamos diciendo que estamos bajo su dominio, que estamos bajo su autoridad, que le pertenecemos. Por lo tanto, toda persona que quiera salvación tendrá que aceptar este requisito. Jesús será de ahora en más tu Señor, y si no es así, entonces no habrá salvación. Si lo acepto como Salvador, también reconozco y confieso que Jesús es el Señor. Amén. Aleluya.
La iglesia defiende el señorío de Dios. Segundo punto. Vimos que hay una demanda por la redención. Puesto que compró, tiene todo el derecho en ser Señor. Somos suyos. El verso 9, la segunda parte, habla de que resucitó para ser Señor. Murió y resucitó para ser Señor. Y por causa de esto, Dios lo ha llamado Señor y Cristo. Vamos a ver que hay una resurrección. Vamos a ver el señorío en la resurrección como la conquista. Así como murió para comprar y poseer, también resucitó para ejercer señorío. No solamente que somos suyos, sino que Él ejerce su señorío. Él se muestra como el Señor. No se quedó en la muerte y en la tumba, sino que ahora vive, y puesto que vive, tiene demandas. Y viene con sus exigencias y ejerce su señorío. Viene a decir, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que hacer lo otro. ¿Por qué? Porque es el Señor, porque Él manda. Porque así se ha relacionado Dios desde el principio con los seres humanos, con mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Tienen como propósito llevarnos a conocer a Dios. Llevarnos a meter nuestra humanidad en su presencia y a ser transformados conforme a su semejanza. Fue Jesús el que dijo en un momento, ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Como diciendo, me dicen Señor, pero si no hacen lo que les digo, entonces no soy Señor. El Señor no solamente que es nuestro dueño porque compró, sino que también es nuestro dueño que ejerce su señorío, que viene y manda, que exige de su pueblo un servicio y que exige algunos requisitos que tienen que ver con la santidad. Si soy del Señor, entonces no es que es mi vida solamente del Señor, sino también todo lo que tengo. Es tan normal encontrar entre nosotros decir, sí, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, pero mis hijos son míos. A mis hijos no los toca nadie, ni Jesús. Esto es muy peligroso, hermanos, que sea el Señor de nuestra familia. Que sea el Señor de todo. Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestras posesiones. Sí, yo lo reconozco como mi Señor. Yo siempre que cobro el 10% se lo doy, porque es mi Señor. No, hay un concepto equivocado. Eso es de Él. Eso le pertenece a Él. Nunca fue mío eso. Ahora, lo que tengo mío también se lo doy y se lo entrego totalmente. No es el Señor de mi 10%, es el Señor de mi vida, es el Señor de mi familia, es el Señor de mis posesiones, es el Señor de todas las cosas. De todo, de todo. Él por su resurrección esto lo exige y ejerce su señorío en todas estas cosas. Él lo pide para sí. Él lo pide para Él. Todo es de Él y lo exige. ¿Dicen amén a esto? Jesús vive para tomar el control de todo. Murió para comprar y vive para tomar el control de todo. Que todo esté al control de Él. Hermano, si Él está al control, tu economía va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, la iglesia va a ser bendecida, mis vínculos van a ser bendecidos, mi vida va a ser bendecida. No significa que no seremos probados y no significa que no la pasaremos mal por un momento, pero todo va a contribuir para bien. ¿Por qué? Porque está bajo su control. Para eso vive, para tomar el control de todas las cosas. Lo único que nos queda es la obediencia. Tercer y último punto. Si quieren pueden ir subiendo los músicos. Yo voy a comenzar a terminar, por favor. El verso 11 del capítulo 14 de Romanos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
Filipenses 6, que es un texto que seguramente la semana que viene lo van a ver mucho con Alejandra, nos dice que tiene que haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervos hizo semejante a los hombres y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y agrega, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es un día futuro, ese día va a llegar. Va a ser tremendo ese día. A toda la creación espiritual, celestial, los ángeles van a estar diciendo ese día, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y en la tierra, los que hemos obedecido vamos a decir, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor. Y los que hayan desobedecido, ese día van a decir, Jesucristo es el Señor. Y ese día el infierno mismo va a decir, Jesucristo es el Señor. No habrá salvación, no hay segunda posibilidad. Tenemos esta vida y después de esto el juicio. Pero inclusive ese día se van a arrodillar y van a declarar que Jesucristo es el Señor. El infierno mismo, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, todo confesará. Jesucristo es el Señor. Ese día va a llegar, va a ser glorioso. Para algunos será un lamento declarar que Jesucristo es el Señor. Para nosotros será un gozo inefable, tremendo. Pero no hace falta que llegue ese día. La iglesia de Jesucristo, que es Dios, tiene que proclamar constantemente que Él es el Señor. Tiene que gritar a los aires, Jesús es el Señor. Las huestes espirituales de maldad que no tienen conocimiento interior como lo tiene el Señor de todas las cosas, también tienen que enterarse que la iglesia proclama que Jesucristo es el Señor. Que le estamos diciendo a esas huestes espirituales que nuestra lucha es justamente contra esos lugares, contra esas potestades. Tenemos que decirle, Jesús es mi Señor. Entérate. Eso te va a dar fuerza y me da fuerza en la tentación. Jesús es mi Señor. Mi alma tiene que escuchar y gritar, Jesús es el Señor. ¿Sabes por qué, hermano? Porque entonces tendremos la autoridad del reino de los cielos. Si una iglesia grita que Jesús es el Señor, si confiesa que Jesucristo es el Señor, entonces pasa a reconocer que la autoridad la tiene ese. Y que la autoridad y el poder es de ese. Y que esa autoridad y ese poder es la que actúa a través de nosotros. Una cantidad de cosas en nosotros no suceden porque todavía no gritamos, Jesucristo es el Señor. Y vamos con nuestra humanidad a orar por los enfermos. Ay, Señor, si querés. En nuestra humanidad todo dudando, ¿no hay? Con fe. Después está su soberanía, pero con fe, puesto que Jesucristo es el Señor, puesto que es su autoridad, entonces hay poder para sanidad. Porque no depende de mí, depende de la autoridad del Señor, que tiene poder. La iglesia tiene que confesar que Jesucristo es el Señor para participar de la autoridad del reino. Hay un relato en las Escrituras, en Lucas 7, de 1 al 10, aparece un centurión. Y uno de sus criados está muy enfermo. El Señor quiere ir. Y este le dice, no, quédate tranquilo. Yo soy hombre bajo autoridad. A mí me mandan y yo hago. Y yo aparte tengo gente bajo autoridad. Y yo les digo, ve, y ellos van y hacen. Así que solamente di la palabra y sucederá el milagro. Si lo dice Él, sucede. Si yo proclamo que Él es el Señor y tiene toda autoridad, entonces la autoridad de Él es la que va a actuar a través de mi vida, a través de la iglesia. Es el poder y la autoridad de la iglesia, es la forma de participar
una de las formas de participar de la autoridad del reino, confesar que Jesús es el Señor. ¿Me explico? Lo último, Filipenses 3:7. Mirá, si por decir que Jesús es el Señor, te quedas sin nada. Me quedo sin nada. Todo el prestigio, toda la gloria, la platita, la facha que tengo. El apóstol Pablo dice un momento: pero cuántas cosas pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y esto mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por conocer a ese, no me importa nada más. ¿Quién es ese? ¿Por qué estoy dispuesto a estimar todo como un estiércol, como una basura, como algo que no sirve? ¿Por qué? Porque ese es mi Señor. Por ese lo pierdo todo. Por mi Señor. Que lleguemos a esa condición, hermano, y si llegaste te doy mis felicitaciones. Pero el apóstol Pablo dice: no pretendo haber alcanzado ya, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo al llamado del supremo llamamiento. Podrás decir: por amor de ese lo pierdo todo. ¿Por qué? Porque es mi Señor. La iglesia tiene que defender, tiene que confesar, tiene que gritar, tiene que mostrar, tiene que expresar, se tiene que hacer evidente que Jesús es el Señor. Esto es autoridad. Esto es autoridad para nosotros. Si Él es el Señor, vamos a recibir la autoridad del reino de los cielos. Jesús es el Señor. ¿Puedes decirlo ahí en tu corazón? Jesús es el Señor. Y mamá decía ahora, papá decía ahora: Jesús es el Señor de mis hijos. Y yo espero que algún día crean en vos, si es que todavía no creyeron. Quiero que se conviertan también ellos en gente que diga: Jesús es mi Señor. Ponete a orar ahora ahí, decirle: Jesús, sé mi Señor, seguí siendo mi Señor. Quiero expresar tu señorío, quiero tener la autoridad del reino. Quiero ser esa iglesia que muestra tu señorío, que muestra tu control, que muestra que has comprado con precio de sangre y que te pertenecemos. Que no muestra una faceta de Cristo, sino que muestra a Cristo como el Señor de todas las cosas. Jesús. Queremos estimar todas las cosas como pérdidas, Señor, si se trata de conocerte a vos. Nos acordamos del Antiguo Testamento, cuando en la ley, cuando algún esclavo se quería quedar bajo el mandamiento, bajo el control del amo, y que por amor quería quedarse ahí, se le marcaba la oreja, se horadaba su oreja, Señor. Así también nosotros queremos estar marcados, porque por amor queremos quedarnos y decir que sos nuestro Señor. Que sos nuestro Señor, que no hay otro Señor para nosotros. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Te parece si te pones de pie? Te voy a invitar a cantar una canción muy viejita, que la cantaron una cantidad de años. En los tiempos, la iglesia la ha cantado siempre.
dice a Jesús el Señor, el león de Judá, la raíz de David. Amén. Gloria por siempre. Los cielos, La tierra y el mar, todo lo que en ellos hay, y todo lo que en ellos hay, te adorarán y proclamarán. Jesucristo es el Señor. Cristo es el otra vez, Señor. Los cielos, a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos.